Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Recientemente, el presidente estadounidense Donald Trump ha realizado una serie de declaraciones contundentes sobre la política hacia Cuba y las relaciones bilaterales, lo que ha vuelto a agitar la situación en la región. En el contexto de un bloqueo prolongado, la economía de Cuba y el bienestar de su población se ven sometidos a una gran presión, por lo que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba vuelven a ser el centro de atención de la opinión pública internacional. En ese contexto, nuestra reportera en Cuba ha realizado un reportaje sobre la vida del pueblo en la isla caribeña bajo las políticas de Washington. Veamos. En la vida urbana y rural de Cuba, las luces y equipos eléctricos se apagan una y otra vez con menos tiempos de utilidad cada día que pasa sin que entre combustible a la isla desde hace 3 meses. Otras dificultades se suman a quienes deben subir y bajar de pisos elevados sin ascensor, o para reajustar las rutinas de gestión y preparación de los alimentos que cuesta conservar ante la escasa refrigeración. Lidiar con el déficit o carestía del transporte, de insumos básicos, de medicamentos. En medio de esta profunda crisis se encuentra a millones de cubanos acostumbrados a resistir, mientras arrecia la oscuridad de este panorama por la política que conduce la actual administración estadounidense contra el sistema de gobierno cubano. La idea de empujar un bloqueo energético, frenando el petróleo que venía de Venezuela y amenazando a cualquier barco o país que se atreva a abastecer a Cuba, impacta duramente en la vida de los residentes en el país caribeño. Lo que Washington enuncia como estrategia geopolítica se traduce en pequeños detalles medulares. El ómnibus que se demora 2 horas más de lo habitual. El padre que camina kilómetros porque no hay transporte. La familia que improvisa una hornilla para cocinar con carbón o leña. Los estudiantes que ven su rendimiento y, peor, su futuro, afectados por las limitaciones para su preparación académica y su desarrollo sano. Mientras, el peso cubano, ya golpeado, pierde valor ante las monedas fuertes. En los mercados locales, los precios cambian más rápido que nunca antes. Algunos alimentos se escurren de la oferta y se resienten las necesidades más básicas. Por otra parte, no menos sensible, sin electricidad se afectan también las comunicaciones y el respiro digital. A ver, esto es un panel, esto es una lamparita que cuando se va la luz, esto dura 8, 9, 10 horas. A la vez que se va la luz, este panel carga por aquí, ¿oyó? Y a cargar por aquí, ya está cargando por aquí. Y con esto, gracias a Dios, cuando se va la luz, podemos ver cómo hacemos la comida, podemos ver cómo podemos cuidar a nuestros muchachos, podemos ver cómo podemos cuidar a nuestra familia. Lo que más me preocupa es esa juventud de 14, 13 años que no tienen dónde ir, no tienen que comer hay veces. Ya yo tengo 54 años, he pasado todos los procesos desde que nací y yo creo que como esta nunca ha existido. En Cuba esta crisis que tenemos ahora nunca ha existido. Estamos pasando trabajo sobre todo fundamentalmente con el tema de la salud, que tenemos muchos niños, muchos cubanos que están padeciendo porque tenemos los problemas de la energía eléctrica. Sin eso no se puede hacer una hemodiálisis. Hay niños que tienen cáncer y están pasando trabajo, no tienen el medicamento. Yo mismo tengo un niño de 25 días de nacido y es los mosquitos acribillándomelo y esta vida no es la que soñó mi mamá para mí ni la que yo estoy soñando para mi hijo. Y para analizar los motivos de las recientes declaraciones de Trump y su impacto en las relaciones entre los dos países, así como las medidas políticas actuales de Cuba para hacer frente a las presiones externas, nuestro compañero en La Habana ha tenido la oportunidad de entrevistar al doctor Ernesto Domínguez, profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Veamos. Doctor Domínguez, muy bienvenidos a nuestro programa. Usted ha dedicado años a la investigación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y cómo podría resumir en una frase las relaciones actuales entre los dos países? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Si yo fuera a resumir las relaciones entre los dos países, lo puedo resumir en 2 palabras: conflicto histórico. Y la razón por la cual ese es el resumen es porque no es algo que sea de este momento, sino que estamos hablando de 200 años de historia, que se basa en el conflicto natural que hay entre un proyecto nacional de construcción imperial, que es el proyecto nacional de los Estados Unidos, y un proyecto nacional de construcción de nación soberana,
que es el proyecto de Cuba, que coinciden en el mismo espacio. Esos dos proyectos no son compatibles entre sí en ese espacio mientras los dos estén vigentes. Por eso es que estamos hablando, por eso es que hablo de un conflicto histórico que tiene muchas etapas diferentes y que por supuesto después de la Revolución Cubana cambió en su naturaleza, en sus expresiones, pero que la esencia sigue siendo la misma. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una serie de declaraciones radicales en relación con Cuba, como por ejemplo, primero Irán, luego Cuba y tener el honor de tomar Cuba. Y a su juicio, ¿cuáles son las motivaciones políticas y geopolíticas detrás de estos mensajes? Bueno, primero, por supuesto, la idea de recuperar control sobre Cuba ha sido el sentido general de la política de Estados Unidos hacia Cuba a partir del año 59. Eso es lo que se puede definir como la política de Estado de los Estados Unidos hacia Cuba. Ese es el marco general dentro del cual se ubica esto, que a su vez es expresión de ese conflicto histórico. En el caso particular de la administración Trump, hay que considerar, uno, que evidentemente es una administración que está tratando de lidiar con los efectos del declive de Estados Unidos como potencia hegemónica a nivel global. Para lidiar con ese declive, restablecer o reconstruir su control sobre América Latina en general es fundamental. Y Cuba es, dentro de América Latina, el país que históricamente, desde el año 59, ha sido el que se ha opuesto a esa dominación, el que abrió una brecha en ese control regional desde la revolución, y por supuesto hay una motivación en este sentido de terminar por resolver ese problema desde la perspectiva estadounidense, que además sería una manera de consolidar esa esfera de influencia en un momento en el cual hay un debilitamiento visible en otras partes, y al mismo tiempo privar a los rivales globales, y hay un factor geopolítico adicional, privar a los rivales que se identifican, en primer lugar China, en segundo lugar Rusia, que además es algo que sucedió ya en tiempos de la Guerra Fría con la Unión Soviética, privarlos de un posible, vamos a decirle, una posible base de operaciones en la región, posible acceso a América Latina, que no es importante por los recursos que pueda aportar. Cuba no tiene grandes recursos naturales, pero sí por su ubicación geográfica y el acceso que puede dar a esos recursos en la región. Ya hemos visto cómo se ha comportado en este sentido. Además hay una dimensión ideológica en el tema que está presente tanto desde la perspectiva del orgullo estadounidense como la perspectiva de destruir lo que se sigue leyendo como un régimen comunista que se ha tratado de destruir desde hace muchísimo tiempo y acabar de demostrar que no funciona destruyéndolo, ¿no? Es parte de la historia. Y por supuesto, desde la perspectiva ya personal de Donald Trump, está la parte en la cual él quiere lograr lo que más nadie ha logrado en todo ese tiempo. Y no podemos olvidar tampoco la influencia de algunos otros actores dentro de la administración. Aparece mucho la figura de Marco Rubio como uno de los que más se refiere a Cuba, porque además su carrera política está construida sobre la base o en gran medida sobre la base del conflicto con Cuba, a partir de que viene de la comunidad cubanoamericana y ha tenido el apoyo de la élite cubanoamericana, que es claramente contraria al gobierno cubano, a todo el proceso político cubano, porque se originó con los que emigraron de Cuba, de las élites cubanas que emigraron a raíz de la revolución. Cuando combinamos todos esos factores, estaríamos hablando de una serie de dimensiones diferentes que pueden explicar esa actitud. No podemos perder de vista también que mucho de esto también es discursivo, en el sentido de impactar las audiencias, generar reacciones, vamos a decirle, de temor en las otras partes para que cedan ante las exigencias estadounidenses, que en una buena parte se ha visto que partes se cumplen, pero partes no, o partes se demoran de esas amenazas, lo cual le añade a todo eso no solamente riesgos, sino también mucha incertidumbre en términos de qué puede suceder en ese futuro. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo unilateral contra Cuba desde hace décadas y en los últimos años ha intensificado aún más las sanciones contra Cuba en los sectores energético, financiero y comercial. Y desde una perspectiva económica, ¿qué daños ha infligido este bloqueo a los distintos sectores del país,
Los daños del bloqueo y del sistema de sanciones unilaterales e ilegales, porque son totalmente violatorios del derecho internacional, particularmente porque son extraterritoriales. No es ni siquiera que Estados Unidos prohíbe a sus empresas tener relaciones con Cuba, cosa que tiene pleno derecho de hacerlo como cualquier Estado, pero al extenderlo más allá de sus fronteras convierte ese sistema de sanciones, ese bloqueo, en algo ilegal bajo el derecho internacional. Evidentemente el derecho internacional no les importa mucho en ese contexto. Eso ha tenido un impacto directo y lesivo en todas y cada una de las áreas de la economía cubana, y en algunos sectores ha sido catastrófico. Particularmente ahora mismo se observa mucho en el tema energético. Cuba es un país que depende casi completamente, o ha dependido históricamente, de la importación de portadores energéticos, particularmente petróleo y productos derivados del petróleo. Cuba tiene una producción de petróleo, pero es relativamente pequeña, y además es petróleo de baja calidad, lo cual significa que solo tiene usos limitados. Actualmente es la base de la generación eléctrica que hay en Cuba, que tiene muchos problemas y que apenas cubre, en el mejor de los momentos, el 40% de la demanda aproximadamente, de la demanda del país, sobre todo en los momentos del pico energético en el país. Eso significa que la economía cubana es profundamente vulnerable a ese corte de los flujos externos de portadores energéticos, y ese es un área que ha sido blanco de sanciones, de guerra económica, para decirlo con todas sus letras, por parte de Estados Unidos. Actualmente, en condiciones además de un mercado energético global bajo estrés a partir justamente de las acciones de política y acciones militares de los propios Estados Unidos, lo que se ha hecho es incrementar, se ha intensificado esa reacción en este sentido, que en los últimos años, por ejemplo, incluyó las sanciones directas a buques petroleros que venían a Cuba, y actualmente ya sabemos que desde hace un mes o poco más es la amenaza de aranceles adicionales a cualquier país que le venda petróleo a Cuba, efectivamente la prohibición a cualquier país de la venta de petróleo o productos derivados del petróleo a Cuba. Eso afecta la movilidad y por tanto impide cualquier tipo de actividad, incluyendo, por ejemplo, la educación en Cuba está afectada directamente por eso, porque por falta de movilidad, incluyendo las universidades, han tenido que pasar o tuvieron que pasar a formatos de enseñanza a distancia, enseñanza sobre plataformas virtuales, que a su vez se ve limitado el acceso, porque al no haber suficiente disponibilidad energética, la electricidad para poder acceder a esas plataformas, o incluso para que la plataforma funcione, también es limitada. En el caso del turismo, que durante mucho tiempo fue uno de los principales contribuyentes a crecer la actividad económica en Cuba, los principales sectores de la economía cubana, el turismo está extremadamente limitado ahora mismo, no solo por los efectos de la crisis energética, que por supuesto siempre hacen o debilitan el atractivo del país, sino también por campañas específicamente dirigidas contra el turismo. Una de las más relevantes es la prohibición estadounidense de visitar Cuba, pero además no de la administración Trump, sino la administración Biden, se introdujo una regulación según la cual cualquier persona que visitaba un país que estuviera en las listas de países, de estados promotores del terrorismo, en la cual Cuba está desde hace mucho tiempo. Eso, por ejemplo, afecta a los europeos, que son otro de los mercados importantes de turismo a Cuba, o a los canadienses, que históricamente fueron también el principal emisor de turistas para Cuba. El otro sector que es clave en la economía cubana, que es el sector biofarmacéutico, está muy afectado por la cuestión energética, pero también muy importante por el acceso a materias primas y equipamiento. Algunos productos cubanos que solo Cuba tiene, y los que puedan tener un convenio con Cuba, que por ejemplo los ciudadanos estadounidenses no tienen acceso. Y otro sector que ha sido muy golpeado últimamente es el tema de los servicios médicos. Los servicios médicos entraban en distintos formatos dependiendo de las condiciones del país receptor. Y eso representaba, o era una de las principales, en algún momento la principal fuente de ingresos, además de la construcción de estos vínculos que estaba mencionando hace un instante, que ha sido atacado de manera directa y se ha presentado como una forma de tráfico humano, que no lo es, todo el que está ahí es voluntario, pero además que en muchos países los médicos cubanos representan el núcleo de los servicios de salud, que cuando por motivo, y está pasando ahora mismo, esos convenios se terminan, los médicos cubanos son expulsados o son sacados de ese país, eso significa cortarle a Cuba el acceso a ingresos de todo tipo,
A mí me han preguntado en un momento qué parte de los problemas de la economía cubana deriva del bloqueo. Yo digo que si soy moderado, siendo moderado, pudiera ponerle un número, si es que se le puede poner algo, no menos del 80% de los problemas de la economía cubana derivan del bloqueo. Para hacer frente a las presiones de bloqueo, aliviar las dificultades económicas y de bienestar del pueblo de Cuba, el gobierno ha implementado una serie de políticas favorables. ¿Han tenido resultados prácticos y positivos estas políticas? El resultado más visible es en el ámbito energético, porque además hoy mismo es el tema más crítico en el país. Cuba tenía un proyecto de transición energética que se empezó a trabajar en eso mucho antes, pero las circunstancias han obligado a acelerar ese proceso, en este caso en colaboración directa con China, es la contraparte fundamental en todo esto, donde esa transición energética tiene como centro, por supuesto, el tránsito hacia la energía fotovoltaica, hacia la energía solar, que se estima que para el cierre del año próximo, debe alcanzar a cubrir el 30% de la demanda. Actualmente hay instalada una cantidad se pasó de unos 200 megawatts, 250, 290 megawatts en paneles solares instalados a más de 2 gigawatts en paneles solares instalados en apenas 2-3 años. Todo lo cual implica o indica que hay un potencial para estabilizar, no necesariamente resolver, porque eso lleva más tiempo, lleva más inversiones, para estabilizar el suministro energético para el país, lo cual sería un paso clave en la recuperación económica o al menos la estabilización de la economía. Y ese es el sector donde más visible es ahora mismo los efectos de esa política. El tema de las inversiones de cubanos residentes en el extranjero, esto es una segunda fase, esto no es nuevo en realidad. La ley de inversión extranjera ya incluía esta posibilidad. Ahora lo que se amplía, no se amplía, sino que se implementa una cláusula que ya estaba presente, en la cual es posible para cubanos residentes en el exterior que no tengan residencia legal permanente en Cuba, invertir y ser propietarios de negocios en el país. Esa implementación es muy reciente, todavía no hay resultados visibles, eso toma tiempo en tener un efecto. Pero si juzgamos por el precedente, hay un potencial de que haya inversiones. Y por eso mismo, entre otras cosas, ahora mismo ese es un sector que está, aunque no explícitamente, bajo ataque por la política de Estados Unidos. Porque aunque digan, abrimos el espacio para los privados, porque supuestamente la idea es crear con eso una clase social con intereses propios que esté buscando el cambio dentro del país y que sea dependiente de Estados Unidos, todo hay que decirlo, pero al mismo tiempo lo golpean directamente para que estén descontentos con su contexto y que busquen ese cambio. Habría que ver cuánto sale de ahí. Esas son quizás las dos áreas de política donde la política económica se ha desarrollado más, y por eso insisto, el sector, la parte energética es la más visible, que idealmente debería complementarse con una inserción más profunda de Cuba en los mecanismos del BRICS. Sobre todo porque para Cuba un camino de desarrollo, no solamente de recuperación económica, sino de desarrollo, necesitaría no solamente de tecnología sí, pero sobre todo de acceso a mercados que no estén denominados en dólar, que sea posible comerciar fuera del mundo dólar, porque uno de los pilares de ese poder estadounidense es su control sobre la moneda de reserva y la moneda en la cual están denominados los principales mercados, primariamente el energético. El BRICS ofrece oportunidades en este sentido, que por supuesto eso no es de la noche a la mañana, eso no va a pasar por arte de magia, pero es un potencial también importante en este sentido. Y eso me parece que son, quizás junto con la política del sector energético, las dos claves para un potencial camino de recuperación y idealmente de desarrollo para el país. ¿Qué avances ha logrado Cuba en la ampliación de su diversificación diplomática, la profundización de la cooperación regional e internacional y la obtención de asistencia
externa. ¿Cree usted que es capaz de romper el bloqueo eficazmente y el aislamiento de los Estados Unidos? A ver, Cuba desde hace mucho tiempo, esto no es ahora, Cuba hace mucho tiempo ha buscado una diversificación en términos económicos y una diversificación en términos de asociaciones políticas, de relaciones diplomáticas, basado en la idea del respeto a la soberanía, de construcción de alianzas de diverso tipo, tratando de compensar por supuesto, tratando de contener y compensar los intentos de aislamiento político que una vez más fueron parte de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba desde el principio. O sea, Cuba ya pasó por una etapa de aislamiento muy grande en el comienzo de la revolución, que fue rota en aquel momento por la presencia de todo el campo socialista en sus distintos componentes. De hecho, Cuba hoy, o hasta hace muy poco, tenía relaciones diplomáticas con oficiales con 191 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. O sea, con la excepción, 192, porque al restablecerla con los Estados Unidos, restablecerla con Corea del Sur, solo quedaba Israel como el único país con el que Cuba no tenía relaciones diplomáticas formales. Ahora Ecuador, con su ruptura inmotivada de relaciones, cae en esa lista y hay que ver cómo queda el caso de Costa Rica. Y yo no dudo que vengan otros casos en el futuro si consideramos ese predominio que mencionaba de las derechas en América Latina. Cuba se ha forzado y ha tenido siempre una diplomacia activa y ha establecido vínculos con múltiples estados en el mundo, porque además la política del gobierno cubano históricamente y la posición del gobierno cubano ha sido: nosotros estamos dispuestos a tener relaciones, siempre sobre la base de respeto, con todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Ahora, que eso lleve o que permita romper el bloqueo, no, realmente no. Es importante en términos de apoyo político, es importante en términos de que eso ejerza presión sobre los distintos actores, que puede abrir algunas brechas en esto, pero la evidencia es aplastante. Más de 30 votaciones en las Naciones Unidas que han sido abrumadoramente condenatorias del bloqueo, y Estados Unidos, por supuesto, no ha cambiado para nada esa política. Las Naciones Unidas como sistema, como espacio en el cual supuestamente estas cosas deberían solucionarse, es evidente que no funciona. La propia naturaleza, por ejemplo, de que el único órgano vinculante en las Naciones Unidas sea el Consejo de Seguridad, y que en el Consejo de Seguridad haya países que tienen derecho al veto, y que en este caso, como el conflicto es con uno de ellos, nunca va a avanzar una resolución que sea vinculante en ese espacio. Eso hace que ese ámbito de la diplomacia y ese ámbito del derecho internacional, si se quiere, no sean demasiado prometedores por sí solos. Para lo que sí es útil ese trabajo, además de para la imagen y la proyección política y demás, es para construir esos vínculos que estaba comentando en otro sentido, con particularmente bloque BRICS, con estados que traten de salirse de una subordinación de los Estados Unidos, que ha sido la potencia hegemónica durante ya unas décadas. Y por ahí se pueden construir, se pueden encontrar algunos caminos, pero solo en combinación con estos factores. Operar de acuerdo con las normas de la diplomacia internacional, operar de acuerdo con las normas del derecho internacional, está claro en el mundo de hoy que no lleva muy lejos. Lleva solamente a mantener una imagen, y eso tiene una utilidad, sin duda, pero resolver el problema no. La actividad, o sea, el carácter activo de la diplomacia cubana, o proactivo, como dicen la gente que le gusta usar esos términos, es extremadamente importante, pero en combinación, como decía, con esta búsqueda de espacios de interés común, de espacios de colaboración, de espacios de intercambio, donde se puede entonces construir esos caminos. A su juicio, ¿cuál es la clave para la normalización de las relaciones? Hay esa pregunta tiene una base en otra pregunta. ¿Qué significa normal entre Cuba y Estados Unidos? Porque eso fue un debate que tuvimos
varios aquí en Cuba y fuera de Cuba, cuando el cambio de política de Obama se habló de la normalización. Incluso hay quien dice hoy, Obama normalizó las relaciones con Cuba. Yo discrepo de esa posición, porque ¿cómo puede ser una relación normal si uno de los estados mantiene un bloqueo económico contra el otro y sigue implementando políticas que son agresivas, subversivas contra el otro y tiene como objetivo claramente el cambio de régimen en el otro país? Eso no es una relación normal. Una relación normal, en principio, de la perspectiva cubana, una relación normal con los Estados Unidos es: somos dos estados soberanos e independientes y por tanto tenemos que resolver nuestras diferencias por vía negociadora, respetándonos mutuamente nuestras soberanías en planos de igualdad. Esa no es la visión tan normal que tenía Estados Unidos para Cuba, ni siquiera en ese contexto. Incluso habría que preguntarse, si esa es la visión de normal, ¿a quién trata Estados Unidos de manera normal? La respuesta es a nadie. Hoy, a nadie. O sea, siempre hay detrás un objetivo de lograr y una posición de nosotros somos los que tenemos que mandar. Esto no es un invento, basta con leer los documentos de seguridad nacional, las estrategias de seguridad nacional, basta con leer el discurso político estadounidense, que ellos tienen que liderar el mundo por las justificaciones que ellos quieren. Por tanto, en ese contexto no veo cómo puede haber una relación normal. Sobre todo cuando las concepciones de normal son tan diferentes. La concepción de normal para Estados Unidos es: ellos mandan y nosotros obedecemos. Dicho en pocas palabras. Por tanto, una normalización en ninguno de esos dos sentidos debería ocurrir siempre que Cuba mantenga su soberanía. No es que yo no quiera que ocurra, es que simplemente no veo cómo puede suceder una normalización, cómo puede producirse una normalización en este sentido. En el sentido de mantener un vínculo diplomático más o menos estable, sí, eso existe hasta cierto punto, porque por supuesto la Embajada de los Estados Unidos en Cuba tiene todo un historial de actividades contra el gobierno cubano, claramente. Incluso el encargado de negocios, porque no hay embajador designado, nunca lo he oído, se dedica más a hacer apariciones públicas hablando, criticando al gobierno cubano que a cualquier otra cosa. Eso tampoco es una forma normal de tener relaciones diplomáticas. Y ya ahora mismo los conflictos se han intensificado. La única vía para que todo esto, digamos, tenga un grado de estabilización relativa, la vía para eso pasa por una recuperación económica en primer lugar de Cuba, y la construcción de esas alianzas que estaba hablando hace un rato, de tal manera que no sea viable para los Estados Unidos seguir incrementando sus presiones sin costo alguno para ellos, si se da paso, y que tenga algún tipo de impacto sobre el país. Es la única manera. Otra vía, por la negociación directa, solamente es ganar tiempo, es quizás encontrar algún acuerdo que puntualmente resuelva algún tema específico. Así ha sido, por ejemplo, con el tema migratorio, que es donde más acuerdos ha habido. De hecho, Cuba es el país probablemente que más acuerdos migratorios tiene con Estados Unidos, porque ha sido una constante en ese proceso, pero son temas puntuales. O espacios de colaboración en áreas de interés común, que las hay, pero también son puntuales y típicamente técnicas. No son de acuerdos políticos importantes. Eso pudiera existir, siempre con ese trasfondo de hostilidad y por tanto no de normalidad, pero sería un marco de relativa estabilidad, que para nosotros no sería suficiente, pero mucho mejor que lo que existe hoy. Y que por supuesto eso depende de esa construcción y de esa integración que se pueda lograr con otros marcos. Y tenemos experiencia de cómo se fue en el pasado, en algún momento determinado, con condiciones internacionales más favorables. O sea que no es algo que nos es desconocido por completo. Así concluimos esta entrevista. Gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.